Bien, oye, yo en primer lugar os agradeceros la asistencia hoy aquí a esta rueda de prensa. Mi nombre es Diego Giraldez, soy el responsable estatal de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de UGT. Nos acompañan en la mesa el responsable del sector de Seguridad Privada y Servicios Auxiliares de la ciudad de Ceuta y los compañeros que lo acompañan en el día a día en su equipo de dirección aquí en la ciudad. Si os parece, vamos a situar el porqué de esta rueda de prensa y posteriormente atenderíamos cualquier pregunta que pudiera producirse al respecto. Con lo cual, si os parece, empezamos. Mirad, hemos querido situar hoy aquí en la ciudad de Ceuta esta rueda de prensa, una rueda de prensa que se enmarca dentro de unas jornadas que dan inicio hoy por parte de la Federación de Movilidad y Servicios de FSM-CUGT en Ceuta, unas jornadas que tendrán una duración de 3 días y donde vamos a situar las líneas estratégicas de fortalecimiento sindical que merece el futuro del sindicato en los próximos meses y en los próximos años. También abordaremos a lo largo de las jornadas lo que entendemos que tiene que ser la seguridad privada del siglo XXI, una seguridad privada que sin duda en los próximos años se va a ver atacada por la denominada era digital, era tecnológica, y que por supuesto también va a merecer en estas jornadas momentos de debates internos para afrontar esa situación que sin duda se producirá poniendo en el centro del debate, como no puede ser de otra manera, a las personas trabajadoras de la seguridad privada en el conjunto del país. Venimos hoy aquí a convocar unas movilizaciones en la seguridad privada en el ámbito estatal, en todo el territorio, unas movilizaciones que se van a celebrar el próximo día 2 de abril de 12 a 1 del mediodía, que vamos a situar aquí en Ceuta frente a la delegación del Gobierno, y yo creo que tienen un eslogan que, más allá de un eslogan, es una situación necesaria para 80.000 trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada que hoy realizan las funciones en el territorio nacional. Una situación justa y necesaria, como tiene que ser que el Gobierno central escuche al sector, escuche a la UGT y sitúe con claridad una jubilación anticipada para un colectivo de trabajadores y trabajadoras que por ley son complementarios a la seguridad pública, que no descubrimos absolutamente nada cuando decimos que están un día sí y otro también en contacto pleno con la ciudadanía, en lugares de pública concurrencia, en establecimientos críticos y que merecen una jubilación anticipada. Ante una edad media en el sector que se aproxima a los 54 años y que fruto de esa era tecnológica, fruto de las nuevas tecnologías, en los próximos meses, en los próximos años, van a tener que abandonar la profesión en una manera digna después de muchos años realizando un servicio complementario con las fuerzas y cuerpos de la seguridad pública de este país y que merecen una jubilación anticipada. Situamos estas movilizaciones en el momento donde el sindicato, donde UGT está sentado en la mesa de negociación con el Gobierno, precisamente situando a aquellos sectores que entendemos que tienen que optar a los coeficientes reductores que le permitan una jubilación anticipada. Y como UGT también entendemos, como os decía anteriormente, que la seguridad privada tiene que formar parte, sí o sí, de esos colectivos que en los próximos meses intentaremos abordar y llegar a un acuerdo con el Gobierno de este país. Por otro lado, deciros que también no vamos a renunciar al contrato de relevo. Un contrato de relevo que, como sabéis, quedó instaurado en este país, que el Gobierno del Partido Popular, cuando gobernó, lo redujo y que prácticamente ha quedado obsoleto. Nosotros entendemos que el contrato de relevo no tiene que ser solamente utilizado para la automoción en este país, sino que tiene que ser utilizado para todos los colectivos de este país, porque creedme cuando os digo que la forma de sostener las pensiones en este país no
obedece a tener que situar a los trabajadores y trabajadoras de este país en una jubilación más tarde que la que tienen actualmente. Sabemos que es un reto complicado, sabemos que desde Europa y desde algunos ámbitos incluso de partidos políticos de este país se pretende afrontar la jubilación de los trabajadores y trabajadoras en forma más tardía. Algunas voces hablan de alargar todavía más la jubilación de las personas trabajadoras, pero nosotros entendemos que la forma de resolver este conflicto tiene que pasar por establecer coeficientes reductores y por contratos de relevo para las personas que, como os decía, llevan muchos años en su profesión, como puedan ser los vigilantes de seguridad privada. Pero no quiero tampoco desaprovechar la oportunidad de estar hoy aquí en Ceuta para situaros el problema que tenemos no solamente en la seguridad privada, sino en el conjunto del país sobre la subcontratación pública. En los últimos días se ha publicado el pliego de condiciones que va a establecer a la seguridad privada como elemento de cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera de vuestra ciudad. Creo que desde el conjunto de la organización lo hemos dicho con claridad. O somos capaces de encontrar una subcontratación pública socialmente responsable, o tendremos que buscar elementos para acabar con la subcontratación de trabajadores y trabajadoras en este país. Lo que no es de recibo es que las administraciones utilicen la subcontratación pública para recortar derechos. Y un claro ejemplo es lo que está sucediendo con la seguridad privada, no solamente en Ceuta, sino en el conjunto del país. Servicios que, como os decía, merecen una atención especial, como pueda ser la custodia de un ámbito fronterizo, no pueden ser licitados al mejor postor y al precio más barato, porque normalmente el precio más barato y el mejor postor suelen ser los elementos necesarios para precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que, en este caso, tienen que custodiar nuestras fronteras. Le hemos exigido y le vamos a seguir exigiendo al Ministerio de Interior que la subcontratación pública de la seguridad privada tiene que abordarse desde elementos de calidad y desde elementos que garanticen las condiciones laborales de las plantillas. Estamos asistiendo a un número importante de empresas en la seguridad privada que, con el único ánimo de hacer un negocio en el corto plazo, establecen precios que no cubren ni siquiera los costes salariales recogidos en convenio para, una vez hinchar su facturación, presentar concursos para dejar a sus trabajadores y trabajadoras en la exclusión social. Hoy por hoy, en el conjunto del país, tenemos a más de 500 vigilantes sin cobrar sus nóminas y sin empleo efectivo, precisamente por la dejación de funciones de la propia Administración pública y por la desfachatez de algunas empresas que concurren en el sector en este tipo de servicios. Vuelvo a repetir, vamos a establecer una mesa de diálogo con el Gobierno, una mesa que pretende situar con claridad lo que tiene que ser el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI y, evidentemente, el tema de subcontratación pública para el sindicato, para el UGT, es vital. O somos capaces de establecer una subcontratación pública adecuada, o posiblemente con claridad diremos que lo que no tiene que pasar en este país es utilizar la subcontratación pública para reducir derechos a los trabajadores. Voy acabando. Lo estamos viviendo en vuestra ciudad, lo estamos viviendo también en algún ámbito del territorio nacional y queda situado con claridad en el intrusismo que se está realizando también desde la propia Administración al personal de seguridad privada. No puede ser que los ayuntamientos, las administraciones, las ciudades autónomas se inventen empresas para contratar personal que no es de seguridad privada para realizar funciones de seguridad privada. Ese no es el camino. Se lo hemos dicho al delegado del Gobierno en Ceuta, lo hemos trasladado al Gobierno central y, evidentemente, entendemos que la seguridad privada merece un mayor reconocimiento, merece un mayor respeto social y, como os indicaba, en la actualidad cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros que acceda a cualquier espacio público
o privado o algún medio de transporte, el primer parapeto que se encuentra para defender o intentar defender sus derechos es un vigilante de seguridad, con lo cual ese modelo del siglo XXI de la seguridad privada en este país tiene que avanzar hacia condiciones laborales, avanzar hacia formación y avanzar hacia tener una protección jurídica, un reconocimiento claro de agente de la autoridad por parte del Ministerio, con el cual también estamos tratando lo que tiene que ser el próximo reglamento de la seguridad privada en este país. Yo acabo y quedo a disposición de vuestras preguntas. Cuando habla de ataque de la era digital, ¿podría poner un ejemplo para que nos hagamos una idea? Sí. Nosotros en el marco de Unieuropa, del cual yo formo parte de su dirección ejecutiva, hemos situado con las patronales europeas un ámbito de anticipación al cambio. Esa anticipación al cambio que parece que nunca llegará, nosotros creemos que en los próximos años va a afectar a muchos sectores de este país. Es decir, muchos empleos conocidos se van a reducir y posiblemente también surjan otros nuevos. Es un elemento que sobre todo nos preocupa en sobremanera en aquellos sectores que determinamos de mano de obra intensiva, donde la seguridad privada podría incluirse. Es decir, la era tecnológica lo que pretende es darle un ámbito de mayor calidad al sector de la seguridad privada, introduciendo elementos tecnológicos que ya los tenemos aquí. Hoy por hoy, en los últimos 5 años, hay empresas de seguridad en este país que incluso el 60% de su facturación en España ya está vinculada a elementos de protección física que realizan los vigilantes, acompañados de elementos tecnológicos que han ido aportando al mercado, y eso va a seguir avanzando. Es verdad que el sector ante esa era tecnológica va a necesitar nuevos perfiles de contratación. Para ello hemos situado con el Ministerio de Educación por primera vez en España la formación profesional como vía de acceso a la seguridad privada, pero también como vía de salida ante un colectivo, como os decía, de una media de edad de 54 años, necesitamos recuperar los coeficientes reductores y el contrato de relevo para hacer un cambio progresivo y un cambio normalizado dentro de una situación que, como bien os decía, se va a producir no solamente en España, sino en el mundo en los próximos 10 años. Sí, yo quisiera preguntar por el contrato de la frontera. Ese contrato aparece en el pliego de condiciones que el 49% se tiene en cuenta el precio de la empresa que puede ofertar. El otro aborda el número de horas o bolsa de horas, que así se denomina. A juicio vuestro, ¿qué debería contemplarse en ese contrato para ser efectivo, más allá de la cantidad total, que parece que en las dos anteriores licitaciones también quedó desierta porque no se cubría todo el año, no se cubría la seguridad privada, que además incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad de alguna manera exigen que estéis allí en esa zona de la frontera? Bien, sí. Es cierto que el contrato contempla el peso específico del importe, o sea, del dinero, el 49 puntos, y el resto lo dejan 51. Es verdad que eso lo sitúa la propia ley de contratos del sector público, una ley de contratos del sector público donde UGT presentó en su momento 14 enmiendas, pero que con los años nos ha dicho que no ha sido suficiente. Tú situabas un tema con claridad. Cuando yo estoy diciendo que el precio de adjudicación son 49 puntos, pero presento una bolsa de horas, estoy distorsionando esos 49 puntos. Al final, la bolsa de horas sin coste incide directamente en lo que es el precio del contrato, porque son horas que o bien se esconden de determinada forma o bien se tienen que realizar sin coste, con lo cual no es del todo cierto que cuando un contrato del sector público aparece con 49 puntos de su oferta económica, pero paralelamente
como criterio efectivo o técnico aparecen cientos y cientos de horas extras sin coste, está distorsionando la realidad del contrato, que debería ser realmente basado en la calidad de los servicios y no en la oferta más baja. Nosotros de este tema sí que es cierto que tenemos que reconocer que en este contrato en concreto a la UGT se le ha escuchado. Un contrato que, como bien decís, quedó desierto, un contrato que salía año a año y a petición de la UGT de Ceuta. Es verdad que el pliego, si todo apunta a que sea con una duración mayor de un año y posiblemente sea con una situación de 4 años de contrato. Pero vuelvo a repetir, es un problema que hoy tenemos en Ceuta, mañana lo tenemos en otra ciudad y pasado lo tenemos en el entorno del país. La subcontratación pública de este país, y un ejemplo claro es la seguridad privada, no puede ser siendo utilizada para abaratar costes, para situar elementos únicamente de coste, en lugar de incidir claramente en lo que tiene que ser una calidad de servicio que, en definitiva, en este caso y principalmente en la custodia de fronteras, entendemos que el Ministerio de Interior y también la delegación del Gobierno de Ceuta tienen que hacer un esfuerzo para garantizar la calidad de un servicio que afecta a toda la ciudadanía de Ceuta. ¿Qué variables debería tenerse en cuenta para asegurar esa calidad? Nosotros vamos a situar con claridad en los próximos meses una modificación de la Ley de Contratos del sector público, donde quede tajantemente eliminada la bolsa de horas gratis, donde intentemos rebajar todavía más el peso de la oferta económica en los contratos públicos, donde se garantice una solvencia clara de las empresas que concurren a la contratación pública en nuestro país y, en definitiva, donde también con claridad se identifique el cumplimiento de las condiciones laborales para las plantillas de esas empresas que concurren a los contratos públicos de nuestra ciudad, en este caso os decía en Ceuta y en el resto de España. No puede ser que existan empresas, como hemos venido viendo en los últimos años, que una vez, como os decía, hinchan su facturación, dejan deudas a la propia Seguridad Social y Hacienda, y esas deudas vienen de importes devengados por la propia Administración mediante han sido sus principales contratantes de seguridad privada. Creo que es una situación perversa y merece la pena enfocarla con claridad y luchar por ella, porque, en definitiva, en algunas ocasiones decimos que, como no puede ser de otra manera, el dinero público tiene que ser bien utilizado, y nosotros hoy por hoy podemos decir con toda claridad desde UGT que el dinero público en la contratación pública no está siendo bien utilizado por la Administración ni por el Gobierno. Sí, la movilización del 2 de abril la hemos convocado como UGT. Es cierto que en algunos territorios se van a unir otros sindicatos. Todo obedece también a unos coeficientes reductores presentados por UGT en el año 2017 que todavía no han sido resueltos por el Ministerio. Es una de las peticiones también que llevamos a la movilización, que el Ministerio resuelva los coeficientes reductores presentados en el 2017 y que todavía permanecen en el cajón del ministro. Y, por otro lado, como os decía, es una petición clara sobre en la mesa que actualmente tenemos situada con el Gobierno, que la seguridad privada, por las razones que os exponía, entre dentro de esos sectores para estudiar coeficientes reductores y para estudiar un contrato de relevo. Deciros que en el Observatorio de Seguridad Privada a nivel estatal tenemos un preacuerdo con la patronal para poder estudiar esos contratos de relevo y para poder estudiar los coeficientes reductores. Si no tenéis otra pregunta, lo dejamos aquí. Como os decía, muchas gracias por vuestra atención, por venir, y quedo a vuestra disposición en estos días que estoy aquí en Ceuta para cualquier cosa que podáis plantear.